Hola semillas, bueno, vamos a explicar una pregunta de indagación o indagar, como quieras verlo, del área química de ciencias naturales obviamente. Te recuerdo, mi nombre es Alexander Cardona Naranjo, yo soy el director ejecutivo de la Fundación SUNIT y estoy aquí para ayudarte. Entonces, vamos a ver una pregunta en específico que demuestra que tienes el aprendizaje para derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y la de otros. Quizás eso para ti no te diga nada porque pues no es de tu incumbencia, esto es más desde el aspecto pedagógico, pero así es que el ICFES le reporta a las instituciones educativas. Entonces vamos a ver una pregunta que tiene que ver con este aprendizaje. La pregunta es la siguiente, ¿sí? Tú ves todo este contexto que está acá, ese contexto pues nos está dando una información, dice, se tienen 4 sustancias de las cuales se les compara su conductividad eléctrica en 3 estados o fases distintas, y hay una tabla con unos datos acá. A partir de lo anterior, un estudiante concluye, la conductividad eléctrica de 2 de las sustancias varía dependiendo del estado en el que se encuentran. La tabla de datos contiene evidencias suficientes para llegar a esta conclusión. Entonces, antes de pasar aquí a las opciones, quiero que desbaratemos todo este contexto. Recuerda que ya en lectura crítica tú aprendiste que esto es un texto que se compone de un texto continuo o 2 textos continuos y un texto discontinuo. Y todo guarda coherencia y cohesión, además es adecuado para el contexto de la química. Ahí hacemos un repasito de una vez de lectura crítica. Entonces voy a tomar esta primera parte que está acá arriba. Vamos a ver el primer texto continuo que nos dice: se tienen 4 sustancias a las cuales se les compara su conductividad eléctrica en 3 estados o fases distintas. Listo. Bueno, entonces desbaratemos, sigamos decodificando esta información. Se tienen 4 sustancias. Bueno, entonces yo tengo que pensar que hay 4 recipientes por lo menos con 4 sustancias. Recuerda que sustancia puede ser el agua, puede ser un polvo, puede ser un gas. Eso es una sustancia. Puede ser, yo puedo tener sustancias líquidas como en este caso, una puede ser un alcohol, otra puede ser agua, otra puede ser un refresco. Bueno, entonces aquí en este caso tenemos 4 sustancias. Por ahora vamos a decir que hay 4 sustancias. Luego dice que a esas 4 sustancias se les compara su conductividad eléctrica. Entonces pues aquí tengo muchas más, pero yo tengo que pensar que la conductividad eléctrica es que yo pueda llegar y tocar con unos cables eléctricos y pues por acción de una batería mirar si se prenden estos bombillos y mirar que si hay conductividad o no, y dependiendo de la intensidad del bombillo, o yo puedo tener otro instrumento, pues en este caso un bombillo pues alumbraría más o menos dependiendo de la conductividad eléctrica, o no alumbraría. Y si tuviera un multímetro, un multímetro más bien, pues entonces me mostraría ya con unos numeritos qué tan intensa es esa conductividad eléctrica. Hasta ahí entonces se tiene 4 sustancias a las cuales se le compara su conductividad eléctrica. Pasemos al siguiente. Dice que esa conductividad eléctrica en 3 estados o fases distintas. Bueno, entonces ya no tengo que pensar en que las 4 sustancias estaban en un solo estado. O sea, yo les había puesto a ustedes unos recipientes líquidos. Ahora no, cada una de estas 4 está en sólido, líquido y gas, cada una de las 4. Por lo tanto, yo tengo que pensar que 4 por 3 debo tener 12 datos, porque recuerden que la pregunta, el ítem tenía una tabla. Entonces pasemos a la tabla. La tabla tiene efectivamente 12 datos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, sí, vemos ahí, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están los 12 datos. Pasamos entonces, ya tenemos el contexto, ya lo habíamos visto acá. Vamos a mirar, entonces tenemos nuestros 12 datos y vamos a tomar el texto continuo que teníamos abajo. Entonces dice, a partir de lo anterior, o sea, de esto, un estudiante concluye,
La conductividad eléctrica de dos de las sustancias varía dependiendo del estado en el que se encuentren. La tabla de datos contiene evidencias suficientes para llegar a esta conclusión. Entonces sigamos analizando. Vamos a decir, la conductividad eléctrica de dos de las sustancias varía dependiendo del estado en que se encuentran. Vamos a verificar mirando la tabla de datos. Vemos que la sustancia M, pues sí, efectivamente aquí varía porque en el estado sólido tiene una conductividad eléctrica alta, en el líquido baja y en gaseoso no presenta. Entonces sí hay una variación entre estado y estado. Entonces ya tengo una sustancia. Vamos a mirar, como ya tengo una sustancia, vamos a mirar a X. No, X no tiene ninguna variación, no presenta conductividad en ninguno de sus estados. Entonces ahora pasemos a R. R, mire que sí, en sólido es baja, en líquido es alta y en gaseoso no presenta. Digamos que lo contrario a a M en sólido y líquido. ¿Listo? Entonces ya tengo dos sustancias. ¿Listo? La conductividad eléctrica de dos sustancias varía dependiendo del estado en el que se encuentran. Aquí está la conclusión del estudiante. Hasta ahora se ha cumplido. Ya tiene dos de las sustancias. Y pues miremos a T, pero T no hay variación. Entonces la conclusión del muchacho sí se cumple, porque dice que la conductividad eléctrica de las dos sustancias varía dependiendo del estado en que se encuentran. Entonces, pues complementemos eso. Así se cumple efectivamente dos sustancias. ¿Cuáles sustancias? M y R. Pasamos entonces ahora a decir que la última parte dice: la tabla de datos contiene evidencias suficientes para llegar a esta conclusión. Pues sí, porque ¿qué decía el muchacho? Pues que tenía dos sustancias. Bueno, el muchacho, supongo que era un hombre porque dice aquí Entonces este muchacho dice que dos sustancias de las varía dependiendo del estado. Sí, se cumple. Y la tabla contiene esas evidencias suficientes. Sí, señor, las contiene. Entonces ahora sí pasemos a el ítem completo. Todo esto es un ítem con sus opciones, ¿ya? Todo lo que hemos analizado, y saquemos solo las opciones aparte. Tengo estas cuatro opciones y pues la primera idea para resolver, yo tengo que pensar, pues sí se cumple, entonces tengo que buscar la palabra sí, ¿cierto? ¿Y dónde está la palabra sí? O sea, sí está aquí, ¿dónde? Acá en A y en C. Por lo tanto, la B y la D pues no serían respuestas óptimas, ¿cierto? Entonces me quedo con la A y con la C por ahora, porque sí, solo por este pedazo, por el sí, ¿ya? Ahora vamos a ver el por qué. Entonces el por qué nos dice que sí se cumple, y se cumple para M y para R. Entonces yo voy a mis opciones y pues ¿cuál tiene? Entonces dice sí, porque las sustancias M y R tienen diferente conductividad en los estados sólido, líquido y gaseoso. Sí, señor. A pesar de que aquí este gaseoso pues sea diferente, hay que mirar el contexto. Es de toda la sustancia. Toda la sustancia en sus tres estados es diferente. Listo. Entonces queda descartada la opción C. A pesar de que tenía el sí, queda descartada la opción C. Y nuestra pregunta, nuestro ítem, queda resuelto con la opción A. ¿Listo? Ahí ya vemos entonces nuestra respuesta, y con lo que acabas de hacer o de aprender, tú demostrarías ante el ICFES que determinas si los resultados derivados de una investigación son suficientes y pertinentes para sacar una conclusión en una situación dada. Entonces, espero que te haya quedado claro con esta pregunta de ejemplo, y así puedas utilizar los recursos que tenemos programados en nuestra plataforma SUNY-Medio ProSaber NeoLMS, o en el caso de la colaboración que estamos haciendo para la Universidad del Quindío, ¿sí?, con el semillero ProSaber. Muchachos, es un placer. Nos vemos más adelante y vean más información que tenemos en el canal de YouTube.